Hermano, ¿qué estás esperando? Hoy en día tenemos tantas expectativas para nuestro futuro, como que esta pandemia termine, que la cuarentena se flexibilice, que volvamos al trabajo, que haya comida en la mesa, que pronto podamos reunirnos de nuevo con nuestras familias, amigos e iglesias. Puede ser que aún en medio de esta crisis hay algunos que tengan esas esperanzas antiguas de ver a nuestros hijos crecer y educarse, tener una familia. ¿Pero te has limitado a eso? A pesar que sean buenas cosas, son expectativas muy de corto plazo, esperanzas terrenales. ¿Te estás enfocando en eso? El cristiano que se limita a esperar cosas terrenales es miope, corto de miras. Es increíble cuán rápidamente dejamos que el mundo nos distraiga con sus problemas y preocupaciones. Quiero pasar un tiempo estudiando el primer capítulo de Primera de Pedro esta mañana. Si no has tomado tiempo para estudiar esta carta en detalle, puedo resumirla así. Pedro la escribió a los cristianos en lo que hoy en día es Turquía. Su tono es muy pastoral, les anima, les aconseja, les exhorta. Tal vez lo más notorio es que los consuela. Estaban pasando tiempos difíciles. Aunque en esa época no había una persecución general de parte del gobierno romano todavía, sabemos por lo que tenemos en Hechos, viendo la vida de Pablo, que en muchos lugares los cristianos eran malentendidos y maltratados por ser raros en esa sociedad. Veamos lo que Pedro les dice en capítulo 1. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Pedro comienza este primer tema alabando al Señor por lo que había hecho para estos hermanos y por extensión para nosotros. Él nos eligió, nos redimió, su Espíritu nos hizo santos y nos dio nueva vida mediante la resurrección de Jesús.
Eso es nuestra posición, es la realidad de cada persona que ha puesto su fe en Cristo para la salvación de pecados. Pero no es solo eso. Pedro sigue en la última parte de versículo 3 diciendo, ahora vivimos con gran expectación. Los que están con la Reina Valera van a reconocer esa frase, nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Pero qué es? ¿Qué es esta maravilla que Dios nos ha preparado, que merece ser llamado nuestra esperanza viva? La gran expectación que vivimos. ¿Será que es nada más que tengamos un buen trabajo? ¿Que nuestros hijos estudien? ¿Que vivamos sin dolor o enfermedad? ¿Que esta cuarentena pase? No, claro que no. Pedro sigue. Versículo 4. Tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Hermanos, la esperanza temporal nunca nos va a traer satisfacción. ¿Saben por qué? Porque cada uno de esos deseos son afectados por el pecado. El trabajo es complicado y difícil. Los hijos toman decisiones que no nos gustan y aún a veces son rebeldes. La salud en todo caso es frágil y se va menguando con los años aún para las personas básicamente sanas, hasta la muerte. Nuestra mirada tiene que ser firme, enfocada en Cristo y la vida eterna que tenemos con Él. Esa es nuestra herencia. Un lugar con Cristo para siempre. Eso es lo único que puede satisfacer al ser humano. Pero no es como si Dios nos hubiera dejado solos mientras tanto. Versículo 5 dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. O sea que Dios nos está cuidando en todo lo que vivimos ahora, protegiéndonos hasta que su gloria sea revelada y vayamos con Él. Nuestro futuro es seguro, pero también nuestro presente. No hay nada que nos pasa aquí en este mundo que sea fuera del control de nuestro Padre. Ahora me dices, ya está bien, hermano, ya creo todo esto. ¿Por qué me lo vuelves a predicar? Pues hay un principio que es una parte íntegra de nuestro ministerio aquí en Etnos, lo que es cosmovisión. Dicho simplemente, la cosmovisión es la manera en que una persona percibe e interpreta el mundo. Es el trasfondo o las presuposiciones que forman la base de nuestro entendimiento de todo lo que vemos y experimentamos en esta vida. Nuestro propósito en el evangelismo, el discipulado y la plantación de iglesias debe ser efectuar un cambio en la cosmovisión de cada persona. Eso es verdad para todo tipo de enseñanza y educación. Por ejemplo, nosotros creemos que la enfermedad viene de los gérmenes que atacan nuestros cuerpos, sean bacterias, parásitos o virus. Es por eso que al enfermarnos, acudimos a un doctor o farmacia que nos puede ayudar a eliminar este bicho de nuestro cuerpo y controlar los síntomas. En otras culturas, creen que la enfermedad es el resultado de hechicería o por ofender a
cierto espíritu. Entonces acuden a un hechicero para poder curarse. En esta pandemia, los médicos y gobiernos en muchos lugares están luchando fuertemente para cambiar esa perspectiva, para que la gente entienda mejor la gravedad del contagio, cómo funciona, el riesgo de estar con una persona enferma. Quieren cambiar su cosmovisión. Ahora, para nosotros, lo que más nos interesa es cambiar la cosmovisión de toda persona para que sea más bíblica. Queremos que todos vean el mundo como Dios lo ve. Entonces enseñamos la palabra de Dios en una manera que corrige las perspectivas incorrectas. Lo interesante es que al entrar en este tema con nuestros discípulos en el entrenamiento misionero Etnos, ellos están pensando en la cosmovisión de la gente en su futuro ministerio. Pero cada vez los alumnos se dan cuenta que su propia cosmovisión no es completamente bíblica y al final salen luchando con sí mismo. La verdad es que ninguno de nosotros tenemos una cosmovisión completamente bíblica. Aunque afirmamos la verdad que nos revela las Escrituras, nuestra manera de vivir, actuar y relacionarnos con otros nos muestran cada vez que no hemos asimilado estas verdades en nuestros corazones. Sabemos que mentir es pecado, pero seguimos mintiendo. Sabemos que el chisme es pecado, pero seguimos chismeando. Sabemos que Dios es bueno, pero dudamos de su bondad en tiempos difíciles. Sabemos que debemos amar a nuestro prójimo y perdonar, pero seguimos resentidos. Nuestra cosmovisión verdadera se va a expresar en lo que creemos, valoramos y hacemos. El proceso de crecer hacia la madurez espiritual es precisamente esto: que las verdades bíblicas avancen desde nuestro cerebro hacia nuestro corazón y al final se expresen en nuestras actitudes y hábitos. Por eso lamento que en las iglesias hoy en día pasamos tanto tiempo hablando de comportamiento externo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Como los fariseos estamos tan enfocados en lo externo sin pensar en cambiar los corazones. Así que el fruto que vemos es falso, forzado para agradar a los demás. Si somos fieles para enseñar quién es Dios y cómo actúa y su perspectiva de nosotros, las buenas obras que van a aparecer como resultado natural de un corazón cambiado y conectado a la vid. Vamos a dejar de mentir porque entendemos que Dios es la verdad. Vamos a perdonar a nuestro prójimo como Dios nos perdonó. Vamos a ir al culto porque queremos escuchar la palabra de Dios y disfrutar la comunión con nuestros hermanos. No porque alguien nos dijo que era lo que teníamos que hacer. Es allí que vamos a ver un cambio de cosmovisión. Ahora, ¿por qué he metido todo esto en un estudio de 1 de Pedro capítulo 1? ¿Qué relación tiene con lo que estamos viendo aquí? Bueno, ya vimos dos puntos importantes. En versículo 4, Pedro nos explica cuál es nuestra gran expectación. Nuestra esperanza viva, lo que es la herencia incorruptible que tenemos en Cristo. En versículo 5 nos dice que Dios nos está cuidando mientras tanto, protegiéndonos hasta el día que esa herencia sea revelada.
O sea que tenemos un futuro seguro y también un presente seguro, cuidado por el poder de nuestro Dios soberano. Estos dos puntos son los elementos de cosmovisión que Pedro quiere que tengamos en mente al leer lo siguiente. Versículo 6 comienza con estas palabras. Así que, ahora vamos a ver la aplicación. ¿Cómo debemos pensar y actuar en base a esos dos puntos de cosmovisión? O sea, tenemos un futuro seguro y un presente seguro, entonces, ¿qué debe ser nuestra respuesta a estas verdades? ¿Cómo debe cambiar nuestro comportamiento para reflejar nuestra fe en Dios en medio de nuestras circunstancias? Seguimos la lectura en versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Hermanos, estamos en un tiempo breve de prueba. Aunque todos lo estamos experimentando en un grado diferente, tal vez por diferencias de salud o de economía o de lugar, estamos juntos en una prueba. ¿Estás alegre? ¿De verdad? ¿Estás agradecido por lo que tienes hoy o vives con el miedo de lo que no vas a tener mañana? ¿Estás gozando el tiempo que tienes para relajarte en casa y pasar tiempo con la familia? ¿O estás ansioso, reclamando, queriendo salir? ¿Estás contento con la salud que Dios te ha dado hasta ahora, confiando que Él te va a cuidar en medio de cualquier enfermedad que Él permite en tu vida? ¿O vives con el temor que te enfermes? La palabra prueba es de suma excelencia en este contexto. Dios está probando nuestra fe para ver cuánto confiamos en Él. Es exactamente lo que Pedro nos dice aquí en versículo 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Estamos dando un examen. Dios quiere saber hasta dónde vamos a confiar en su soberanía, su bondad y su poder. Entonces debemos preguntarnos, ¿en qué hemos puesto nuestra fe? ¿Confiamos que Dios nos provee lo que necesitamos? ¿O esperamos que el gobierno, la iglesia o nuestro propio esfuerzo nos va a conseguir el alimento? ¿Confiamos que Dios nos cuida en la enfermedad? ¿O esperamos que los médicos, la ciencia, los medicamentos nos van a sanar? Ahora, esto requiere sabiduría. La Biblia nos enseña claramente que debemos trabajar para comer y para ser generosos. Nos enseña que debemos respetar y obedecer nuestras autoridades. Y no prohíbe para nada que aprovechemos todo lo que la ciencia nos otorga en cuanto a medicina y la salud para cuidar nuestros cuerpos. Pero ¿en qué está tu confianza? Si estás confiando en soluciones terrenales, no vas a tener esta alegría que Pedro menciona. Muchos no pueden salir a trabajar. Muchos no tienen qué comer. El gobierno nos está controlando. Los casos de enfermedad se están disparando y cada día nos reportan cuántos nuevos casos hay, cuántos muertos. Cada vez lamentan que no hay espacio en los hospitales, que no hay respiradores, no hay equipos, no hay médicos.
La economía nacional, regional y global está al punto de colapso. No hay esperanza en eso, ni alegría. Pero no confiamos en eso. Dios nos está cuidando en medio de la dificultad y trabajando con un propósito eterno, como Pablo nos dice en Romanos 8:28. Confiamos que Él va a cumplir su voluntad en esta tierra y cuando nos toque morir, vamos a gozar de la eternidad en su presencia. Esa es nuestra esperanza. Tiene que ser la presuposición que forma la base de nuestra cosmovisión en medio de las pruebas. ¿Estás alegre? ¿Tienes tanta fe? Si no estás alegre, quiero animarte con lo que Pedro dice aquí. La prueba sirve para purificar tu fe. Las dudas, las preocupaciones, la ansiedad y el temor son la escoria que Dios está buscando quitar de tu vida. Ojo, el orfebre calienta el oro con fuego para mostrar sus fallas, la escoria, pero no para juzgarlo, sino para que sea aún más puro y precioso. No interpretes que Dios ni yo esté juzgando tu falta de fe. Más bien el propósito de esta lección es ayudarnos a entender cómo llegar a tener una fe más pura. Según dice Pedro, tener fe suficiente para alegrarnos en medio de pruebas viene por enfocarse en la gloriosa reunión que vamos a disfrutar cuando Cristo venga para su iglesia. Cuando estás dudando o ansioso, recuerda estas palabras. Vuelve a meditar en el carácter y el poder de Dios. Pon tu mirada en Cristo y el día cuando Él venga a llevarnos a nuestra herencia gloriosa. Y con esa confianza te vas a alegrar. Pero ¿cómo se aplica este principio para los hermanos que ya están alegres? Los que ya estamos confiando en Dios y su plan para nosotros. ¿Qué provecho podemos sacar de esto? Para terminar esta mañana, quiero pasar a Mateo capítulo 6 para ver otra aplicación de este principio. Aquí en este pasaje encontramos a Jesús en el monte enseñando a las multitudes. Vamos a leer desde versículo 31 de Mateo 6. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Dios sabe nuestra necesidad. Entonces no tenemos que preocuparnos. Más bien nos libera para enfocarnos en su reino y Él se encarga de cuidarnos. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás? Que todo lo que piensas, sientes, haces y dices está atado fuertemente a quién es Dios y qué está haciendo en este mundo. ¿Y qué está haciendo Dios?
Pues cuando Jesús se fue de esta tierra, entregó una comisión especial a sus apóstoles de hacer discípulos de todas las etnias, bautizándolos y enseñándolos toda su palabra. ¿Es eso el enfoque de tu vida? ¿O estás enfocado en la pandemia? Obviamente estamos muy limitados ahorita en nuestra habilidad de alcanzar a todas las etnias. Pero ¿estás siendo fiel a ser un testigo de Jesús donde estás? Tenemos una gran oportunidad para demostrar nuestra fe y alegría en medio de tiempos difíciles. Cuando hablas con tu familia sobre la economía, ¿demuestras confianza en la provisión y bondad de Dios? Al hablar con tu vecino sobre esta cuarentena que cada vez se extiende más, ¿demuestras el respeto y obediencia a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros? Al ir a comprar o hacer las cosas necesarias, ¿estás buscando maneras de servir a otros? Y lo más importante, ¿estás hablando de Jesús en medio de todo esto? ¿Estás aprovechando esas oportunidades para declarar las buenas nuevas de Jesús con tu familia, con tus vecinos, con la casera que te vende verduras? ¿O solamente hablas de nuestras circunstancias difíciles? Eso también muestra qué es nuestra cosmovisión. Hermano, ¿qué vas a hacer hoy para buscar el reino de Dios en tu casa y en tu barrio? Que Dios me los bendiga.